Vamos a ver que es un forjado, es una losa aligerada, como si fuese un forjado reticular, pero con doble capa de compresión. Es un forjado armado que le da una rigidez muy grande el hecho de tener una capa de compresión inferior. En la zona de negativos, la capa de compresión inferior, como su nombre indica, queda comprimida. La sección en T, el ala inferior es la que queda comprimida, y entonces esta sección en doble T le otorga gran rigidez al forjado. Para que os hagáis una idea, esta losa aligerada de 45 centímetros, su inercia equivalente en una losa maciza, pues es una losa maciza de aproximadamente unos 43 centímetros, y en cambio a nivel de peso propio pues es una solución mucho más ligera. No llega al 50% de peso, pero estará en torno al 60% de peso respecto a una losa maciza. Es un sistema que la peculiaridad como sección resistente es muy efectiva, evidentemente tiene una complejidad de construcción un poco más grande que la de un forjado convencional. Aquí podemos ver la secuencia, porque esas dos capas de hormigón hay que hormigonarlas el mismo día para evitar juntas frías en el hormigón y tener que aplicar resinas o conectores, etcétera. La gracia del sistema es que se pueda hormigonar todo el mismo día, pero como veis, el hormigón de la parte inferior hay que verterlo antes de colocar el casetón de Porexpan. Entonces, el proceso constructivo, estas cuatro imágenes son de la misma mañana. No, bueno, estas dos de aquí abajo son de la misma mañana. El proceso es colocar la armadura de los nervios en una dirección, colocar la armadura de los nervios en la otra dirección, capiteles, vigas embebidas, etcétera. Y el día que se va a hormigonar, se hormigona primero la capa inferior, se colocan los casetones sobre el hormigón tierno, y antes de que eso endurezca se vuelve a hormigonar el resto de la capa de compresión. Es mejor hacer tramos pequeños pero que queden completos que no hacer superficies muy grandes de la capa inferior y al día siguiente tener que hacer la capa superior, porque entonces ya tendríamos una junta fría. Esto explicado así parece un poco complejo, pero siempre que vamos a hacer esta solución con el contratista, pues, que es el que más dudas tiene normalmente sobre el sistema, le mostramos imágenes, hacemos hasta un manual de montaje del sistema de forjado, y cuando prueban el primer trozo de forjado ven que en realidad es mucho más sencillo, es simplemente un problema de coordinación, y que el día del hormigonado hay ferrallistas y encofradores juntos, pero bueno, si se coordina bien, pues incluso beneficia al ritmo de la obra, porque exige ser un poco más programarse un poco mejor que para otros tipos de forjados. Bueno, pues esta imagen general de este nivel, ejecutado con este tipo de forjado y con losas macizas, como veíamos, es para generar este tipo de espacios que requieren pues, una cierta amplitud. En cambio, en las plantas superiores, pues, que son viviendas, el requerimiento de espacios para una vivienda no necesita, en principio, no necesita tener luces de 10 por 10 metros. Entonces, para este caso, el tipo de forjado utilizado es un forjado unidireccional con jácena plana. En este caso tiene jácena de canto porque el techo de la planta comercial o de oficinas, que es el suelo de las primeras viviendas, la estructura de estos bloques pasa de tener una luz de 6x6 a tener una luz de 3x6, o sea que en las direcciones longitudinales la mitad de los pilares quedan apeados. Esto lo que permite es utilizar en los niveles de vivienda, bueno, aquí vemos unas imágenes de este nivel de apeos. Estos pilares hacen una retícula de 6x6 aproximadamente, y a partir de aquí en las plantas superiores vamos a tener una retícula
de 3 por 6. Y eso lo que permite es utilizar para las viviendas un forjado extremadamente de hormigón, pero extremadamente ligero. Hay otras soluciones, podríamos haber hecho toda la estructura metálica con forjados metálicos, que es una solución también más o menos equivalente de peso a esta. Lo que pasa es que también esto es una promoción privada y hay que atender un poco a los requerimientos del promotor. Y en viviendas, socialmente, cuesta bastante introducir la estructura metálica, sobre todo en forjados. La gente piensa que son estructuras para vivienda, que son estructuras con problemas acústicos o con otros problemas, y socialmente cuesta aceptar el acero en vivienda. Entonces, los pilares sí que son metálicos, pero los forjados son de hormigón y es un forjado unidireccional con jácena plana siguiendo las luces cortas, las luces de 3 metros, y con vigueta nervio in situ en la dirección larga. El forjado unidireccional es una tipología que permite esta optimización de canto cuando se respeta estas proporciones. No tiene por qué ser el forjado el doble que la jácena plana, pero la jácena plana siempre tiene que ser de luz menor que el forjado, y eso lo que permite es pues optimizar el canto al máximo. En este caso, para un forjado de 6 metros de luz o de un poco más de 6 metros, pues el canto es de 25 centímetros, 5 de capa de compresión, y el casetón, en vez de ser tradicional, pues en este caso también con la intención de conseguir la máxima ligereza, es un casetón de Porespan. En el caso de las torres vemos que los forjados son la misma tipología que estos de aquí. Ya veremos ahora las particularidades que se producen alrededor de los núcleos. Como veis, es la imagen de esta estructura. En las plantas inferiores, que son las comerciales, tenemos pilares de hormigón y estas jácenas de canto que apean la retícula de las viviendas, y en las plantas superiores veis con pilar metálico y este forjado unidireccional in situ con los casetones de Pores, que la sensación de ligereza de esta estructura, aparte de serlo realmente, pues la sensación de ligereza también es muy grande. Todo esto, el origen de todas estas decisiones son el que toda esta estructura está apeada en el sótano, en esa macrolosa que hemos visto. Las torres son torres de planta rectangular, son 2 rectángulos maclados, hasta la planta 11 son estos 2 rectángulos. Esta zona, al ser un poco más irregular, pues se hizo con losa maciza en vez de con unidireccional. También cada tipología tiene unas geometrías más apropiadas. Igual que no podemos hacer geometrías muy irregulares con prefabricado, pues este unidireccional, para poder aprovecharlo al máximo, pues no permitía quizás adaptarse a geometrías más irregulares. Y en las plantas de arriba, pues tenemos ya solo el rectángulo, que sigue con el mismo esquema de jácena plana y con luces de 3 metros o 3 metros y medio y forjado en la otra dirección. Estas torres no son muy altas, no llegan a los 80 metros de altura, pero en cambio son torres muy esbeltas. La anchura de la torre es 12 metros. En un edificio en altura el problema no es tanto la altura en sí, sino la esbeltez, o sea, la relación entre la altura y la anchura del edificio. Y para edificios muy esbeltos, como es el caso, pues se requiere de un sistema rígido que soporte los empujes del viento. Para que os hagáis un número así muy a grosso modo, esta fachada tiene 50 metros por 80 metros de altura, por 100 kilos por metro cuadrado, por ejemplo, de viento, pues esa es la carga de viento en ménsula, o sea, en voladizo, que tiene que soportar toda la torre. Y como la crujía el ancho del edificio es estrecho y además tiene 2 crujías solo, pilar central y pilares laterales, si hubiésemos confiado que la estabilización horizontal de la torre fuese solo a través de los pilares,
pues seguramente hubiesen sido pilares muchísimo